Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos, colegas y amigos. Aquí, con todo el alma y el corazón en las manos, le estamos transmitiendo otro segmento de iCaps Franja Ocular. Se lo dedicamos a aquellos que entienden que la salud visual realmente es un derecho de todos los seres humanos. Y sobre todo, queremos impartir aquellos conocimientos que son necesarios para que el profesional y también el estudiante de oftalmología, de optometría, a los técnicos tengan la nutrición necesaria para poder atender mejor a sus pacientes. Y hoy le tenemos un programa realmente excepcional. Les va a encantar tratando, como ha sido todo el mes de enero y ahora febrero, el tema de glaucoma. Con ustedes tenemos hoy una hija querida del Hospital Dr. Elías Santana, una persona que admiro mucho por sus destrezas, por su habilidad, por sus conocimientos, a quien en la ciudad de Santiago, República Dominicana, ha sido bendecida con un centro oftálmico y hoy nos va a compartir su experiencia con el OCT y la campimetría en el manejo del paciente con glaucoma. Con ustedes la doctora Patricia Franco. Muchísimas gracias, Entrevista doctor en Valle, por su iCaps Franja presentación. Ocular. Para mí es un placer estar con ustedes y compartir estos conocimientos. Vamos a tocar algunos conceptos generales sobre la interpretación en conjunto del OCT y del campo visual. Y luego vamos a ver unos casitos interesantes de pacientes con glaucoma, sospecha de glaucoma y la correspondencia de estos estudios diagnósticos. Pero antes vamos a recordar algunos conceptos retinotópicos que son básicos para poder interpretar esta asociación. La retina está dividida en temporal y nasal, y es la retina temporal que está a la derecha de la línea apuntada en esta imagen. Esta retina temporal se va a evaluar estructuralmente en los polos superior e inferior del nervio óptico, y es muy importante puesto que los primeros defectos funcionales en el campo visual del paciente con glaucoma se representan en los campos visuales nasales e incluyen daños estructurales en esta zona. Otro dato importante es el RAFE medio. El RAFE medio es una estructura que divide la retina superior e inferior en su aspecto temporal, y es de suma importancia notar que llega hasta la fovea. Esto quiere decir que este RAFE lo vamos a poder evaluar estructural y funcionalmente en cortes maculares y fuera de la mácula. Es también interesante que cualquier daño en las fibras por encima o por debajo de este RAFE van a respetar el hemicampo contrario. Y esto es un dato interesante para evaluar los cambios. Las fibras de la retina que se arquean sobre la mácula, el haz papilomacular o por debajo, son fibras que vienen de la retina temporal y que van a producir defectos arqueados, escalones nasales, y que van a entrar al nervio óptico a través de los poros superior e inferior. Por lo tanto, evaluaciones tomográficas del nervio óptico en sus polos superior e inferior van a estar dando y reportando daños estructurales en este arqueado o escalón nasal correspondiente. También podemos tener defectos en la fovea, escotomas centrales que si son muy grandes pueden tomar el haz papilomacular, pueden llegar al nervio óptico y presentar funcionalmente defectos secocentrales. Y por último, cualquier lesión en las fibras de la retina nasal, como no hay RAFE, no hay haz papilomacular y no hay fovea, son defectos mucho más inespecíficos, pero pueden cursar funcionalmente con daños como la cuña temporal. Esta imagen de Donald Hood me gusta mucho. Los 15 grados que tenemos centrales de nuestra mácula están en el campo visual y todo lo que representa fuera de estos 15 grados, como son los escalones nasales, los arcuatos superiores o los arcuatos inferiores, van a estar evaluados estructuralmente por lesiones en los polos superior e inferior. Y queda implícito que en el caso de la mácula, pues todas las fibras de la misma van a salir a través del nervio óptico por el polo temporal. Y hablo de la mácula porque la mácula es nuestro nuevo interés en detección temprana de glaucoma. ¿Por qué? Tiene una alta densidad de células ganglionares, aproximadamente un 50% de las mismas. Es mucho más uniforme y repetible entre pacientes y entre medidas que el RNFL, porque no tiene la emergencia de los vasos
sanguíneos que emergen del nervio óptico. Sin embargo, es inútil cuando tenemos al mismo tiempo como comorbilidad una enfermedad macular. Ya se ha descrito el signo del Nautilus Shell, que habla de una vulnerabilidad en la zona inferotemporal de la mácula que vamos a ver más adelante. Para poder evaluar los daños perimétricos de la mácula, tenemos que acudir a un campo visual 10-2 por el espaciado de los puntos y no un 24-2 como usualmente hacemos. Esta imagen nos explica cómo es la vulnerabilidad de los polos en el nervio óptico de los pacientes con glaucoma. Fíjense que las fibras arqueadas inferiores y superiores salen a través del nervio óptico por los polos vulnerables. Y pensaríamos entonces que las fibras de la mácula saldrían por la parte temporal, pues esto es algo que hoy vamos a ver de una manera diferente. La llamada zona de vulnerabilidad macular es imperativa para detectar glaucoma temprano. En la primera imagen pueden detectar una zona en rojo vivo que representa un adelgazamiento en la zona inferotemporal de la mácula de las células ganglionares, que cuando hubiésemos pensado que estas células salen a través del nervio óptico por su polo temporal, podemos ver en esta imagen que lo hacen a través del polo inferior. Esto nos da la capacidad de estudiar la mácula en cortes de la cabeza del nervio óptico que están relacionados con adelgazamientos del RNFL en esta zona. En la segunda imagen pueden ver que el polo superior es vulnerable y atrae todas las fibras que producen los arqueados en esa zona. El inferior por igual, las fibras arqueadas y escalones nasales, pero también en su polo inferior vamos a incluir esta zona vulnerable de la mácula que hoy les estoy trayendo. ¿Y cómo hacemos esto? A través del campo visual 10-2 vamos a poder detectar cambios que en un 24-2 no son detectados. Esto es un ejemplo de un paciente que se realiza un campo visual el mismo día. El primero es un 24-2, donde los puntos estimulados están espaciados a 6 grados y el defecto se oculta. Sin embargo, cuando evaluamos el mismo paciente con un campo visual 10-2, fíjense que los puntos ahora rosados, en vez de estar espaciados a 6 grados, están espaciados a 2 grados. Y el defecto, que en el primer campo visual se oculta, sale a relucir. Antes de empezar a hablar de los casos, quiero que recordemos los conceptos básicos del OCT. La información demográfica de cualquier paciente que se va a realizar un OCT es imperativa. ¿Por qué? Los datos arrojados y medidos por este equipo van a ser comparados por una base normativa que va a estar 100% relacionada con la etnia y la edad de nuestro paciente. La calidad de la imagen también es importante. Una imagen de más de 7 o 7 es considerada una imagen buena. Si ya es 6 no es tan buena y por debajo de 6 es una imagen que sería difícil interpretarla de manera precisa. No podemos tener artefactos. Los artefactos se ven como espacios negros en el RNFL o en cualquiera de los mapas. Y vamos a empezar evaluando este OCT, por ejemplo. El primer mapa que quiero traerles a colación es el mapa de grosor del RNFL o Thickness Map. Es como un rapid glimpse. Es una percepción rápida de cómo están los grosores del RNFL en estos nervios ópticos y podemos comparar el ojo derecho con el izquierdo. En este caso, los colores cálidos van a significar un RNFL grueso, los colores fríos un RNFL fino. Y vamos a poder encontrar una estructura en reloj de arena y en alas de mariposa en estos nervios. Luego siguen los mapas de desviación. Van a ser mapas que, comparando los resultados promedios objetivos medidos por este equipo, van a estar en rojo los datos que están en un 5%, en un 1% de anormalidad, en amarillo los datos que están en un 5% y en verde los que están en un 95%. En este caso, este mapa de desviación, puesto que todos los rangos promedios de esta paciente están dentro de la normalidad del 95%, en este mapa de desviación no vemos colores atribuidos. Y vienen los perfiles. Me encantan los perfiles. Es la oportunidad que tiene el oftalmólogo de poder comparar el ojo derecho con el izquierdo y determinar elementos asimétricos en su ISNT. En este caso, este es el perfil de ISNT, donde vamos a comparar los grosores del anillo. Pero el perfil que me gusta más es este. Es un perfil de grosores de RNFL. Vamos a tener una situación típica en el polo superior donde hay un double hump, que es típico en un RNFL con un grosor normal. Y luego nasal disminuye, entra todavía en una zona verde, pero aún
disminuido y luego el polo inferior que luego sube su RNFL. Este perfil es importantísimo y lo vamos a ver más adelante. El ojo derecho se muestra como una línea continua y el ojo izquierdo como una línea punteada. Y vamos a ver el primer caso, o green disease. Si observamos estos dos mapas topográficos, podemos observar que el polo superior del ojito derecho tiene una disminución en los colores cálidos. Esto nos puede hacer pensar que hay una disminución en el RNFL de ese polo. Fíjense que aún así todo está normal. Los mapas de desviación, precisamente porque el polo superior del ojo derecho está dentro de los límites normales en la base normativa, no nos muestra ninguna coloración porque nada es anormal, todo está en el 95% de la normalidad. Sin embargo, fíjense en el perfil del T-SNP. En este perfil, cuando evaluamos las capas de fibras nerviosas en el polo superior y su grosor comparado con la base normativa del polo superior del ojo derecho, en vez de tener un double hump que está en el ojo izquierdo como una línea punteada, vamos a tener una depresión de estos humps. Evidentemente hay una asimetría en el grosor del RNFL entre el derecho y el izquierdo y esto es sugestivo de glaucoma. Si vemos numéricamente esta diferencia, podemos confirmar a nivel superior que es 115 en el ojo derecho y a nivel inferior que es 155, una diferencia de aproximadamente 40 micras, a diferencia del ojito izquierdo que es 159 y 169. Es decir, aún dentro de la normalidad, la base normativa no nos va a hacer el diagnóstico. Cuando hacemos un examen en este paciente, observamos una hemorragia en llama en el polo superior que corresponde al adelgazamiento y observamos un escalón nasal en el polo contrario al polo superior, lo cual confirma nuestro diagnóstico. Esto es un green disease. Ojo, mucho ojo, esto es glaucoma. En el caso número 2, es una femenina que llegó a la clínica de 71 años con agudeza visual 20/20, asintomática, sin tratamiento, con presiones altas. Cuando observamos los mapas topográficos, podemos ver rápidamente que en el ojo derecho hay una disminución importante del RNFL con una predominancia de colores muy fríos. Prácticamente el ala inferior de mariposa del polo inferior del ojo derecho está ausente. Y en el ojo izquierdo vemos una zona bien delimitada de un color frío lineal que podemos ver una correspondencia en los mapas de desviación. ¿Qué nos dice la desviación? Bueno, comparado estos promedios con la base normativa, el ojo derecho tiene una anormalidad en 1% donde están los colores rojos y el ojo izquierdo donde está esa línea roja muy específica. Si vamos al T-SNP, como les había dicho anteriormente, podemos ver un recorrido prácticamente normal en el polo superior de ambos ojos, nasal por igual, y ya en el polo inferior, que es donde estamos notando el cambio por glaucoma, como el ojo derecho, representada por una línea lineal, disminuye hacia los rangos rojos de la base normativa. Cuando vemos la imagen de las células ganglionares, podemos ver el signo del que le estuve hablando, el Naegelius shell. Esa predominancia, esa vulnerabilidad de la zona inferotemporal de la mácula, que se ha demostrado ahora que es típica en pacientes con glaucoma, es lo que notamos el día de hoy con esta imagen. Realizamos campos visuales para buscar la correlación entre el OCT y los campos visuales. Decidí tomar los mapas de desviación, poner uno al lado del otro, transparentar uno de ellos para ver si encontrábamos similitud entre los daños estructurales y los daños funcionales encontrados en el campo visual. Fíjense que en el campo visual tenemos un arcuato superior con un escalón que estaría dado por una lesión en el polo inferior de este nervio y un respeto preciosísimo de lo que es el hemicampo inferior que se atribuye a la lesión que respeta en las células ganglionares en la mácula este ecotoma que estamos viendo. En el ojo izquierdo no tenemos una alteración funcional tan importante, puesto que el polo inferior del ojito izquierdo en promedio no estaba fuera de los límites normales, porque tiene lesiones sectorizadas focales, aunque ya podemos ver una depresión superior y un escotoma que respeta el hemicampo inferior que está relacionado con relación a las células ganglionares. El caso número 3 es un masculino de 50 años con una agudeza visual de 20/25, visión borrosa sin tratamiento con presiones de 17 y 32. Y fíjense estos mapas topográficos, son totalmente diferentes al previo. Yo he notado que en glaucoma los pacientes que manejan presiones más altas tienen disminuciones del RNFL mucho más difusas que focales. Esto es un caso que lo corrobora. En el ojo derecho vemos una disminución de los colores cálidos a nivel general, pero vemos una distribución en alas de mariposa en tonos amarillos.
Y en el izquierdo sí vemos focalmente colores fríos, lo cual nos dice que hay ausencia del RNFL en esa zona. Cuando vamos a los mapas de desviación para ver si estos grosores que estamos viendo en el mapa topográfico han sido comparados con la base normativa y si son considerados normales, anormales o medio anormales. Y efectivamente en el ojo izquierdo vemos notablemente muchos colores cálidos rojos que representan anormalidad. Cuando evaluamos el perfil T-SNP, podemos ver la disminución en el ojo izquierdo representada por las líneas punteadas del grosor del RNFL en el polo inferior. En este caso, también vemos el signo del Nautilus Shell en este paciente, donde se respeta el RAFE, donde hay una predisposición y vulnerabilidad en lo que es la mácula inferotemporal y donde evidentemente el diagnóstico es certero. Les traje en este caso un GPA para que vean, a veces los glaucomatólogos queremos hacer un diagnóstico de la primera vez, pero no es posible. Este paciente, su primer campo visual fue con falsos negativos muy altos, hizo un típico hoja de trébol por desconcentración durante el estudio y luego de 3 campos visuales pude obtener un campo visual normal. Y quiero traerles a colación lo más interesante de este caso. Si vemos la topografía, vemos ausencia de colores cálidos. Si vemos la numeración, vemos un polo inferior con 85 micras de grosor. Si vemos la distribución por hora de este polo inferior, vemos 71 fuera de lo normal, 103 normal y 81 normal. Esta es la explicación por la cual este paciente no tiene daños en su campo visual superior, porque aún en el polo inferior tiene suficientes células para poder tener un campo visual funcional. Hay mucha actividad macular y como vemos en el ojo izquierdo pasa diferente. Fíjense, el ojo izquierdo también empezó con hoja de trébol, terminamos con un campo visual confiable, con un arcuato superior y mucha actividad nasal. Y en este caso, la cifra en micras del grosor del polo inferior es 59. Y sí se corresponde a 3 horas en la distribución horaria del RNFL de ausencia total de fibras nerviosas. Y esto tiene una repercusión en su campo visual y es el defecto que hoy vemos. A este paciente se le realizó un campo visual 10-2, estímulo 3, para buscar daños en el polo superior que correspondan a los daños maculares. Y aquí encontramos algunos, esto seguirá en seguimiento. Esta es la actividad macular que pudimos obtener en el corte de células ganglionares. El caso número 4 es una femenina de 35 años con una agudeza visual 20/20, un padre con glaucoma y presiones altas. Cuando observamos la topografía de ambos de sus ojos, podemos notar levemente que el ojo izquierdo tiene una disminución de colores cálidos en una de sus alas. Cuando vamos a los mapas de desviación y el equipo compara con la base normativa de la edad, nos arroja la información de que este grosor de células de RNFL está totalmente normal, dentro del 95% de la normalidad. Cuando evaluamos el perfil T-SNP, vemos una simetría bastante interesante entre ambos polos y todos los grosores del RNFL. Sin embargo, cuando vamos a evaluar las células ganglionares, vemos la topografía de células ganglionares con, vamos a decir, algunos colores cálidos, pero temporalmente un adelgazamiento tal vez. Cuando se compara con la base normativa y los mapas de desviación salen a relucir, pues definitivamente hay actividad. Hay pérdida de las células ganglionares, principalmente en la zona inferotemporal, zona conocida como vulnerabilidad en glaucoma. Cuando hacemos un 24-2, efectivamente, un paciente perfectamente bien, tiene sus polos inferiores y superiores intactos, no tenemos por qué encontrar arcuatos superiores, inferiores, escalones, pero sí tenemos actividad macular. Efectivamente, hacemos una curva horaria, la paciente maneja presiones de 30 en el ojo izquierdo, que es el ojo que estamos viendo disminución en la calidez del polo superior, y básicamente es su ojo izquierdo que la mayoría del tiempo tiene presiones por encima de 20. Ojo, esto es glaucoma y la base normativa nos decía que no en la evaluación de los polos. Este es un caso número 5 de una femenina de 35 años con agudeza visual 20/20 y un abuelo con glaucoma. Si vemos la topografía de estos nervios, vemos topografías muy bonitas, colores cálidos, simétricos, alas de mariposa, reloj de arena, y podemos interpretar con buenos grosores que los mapas de desviación no nos van a dar mucha información relevante. Aquí se ve tal vez en los polos temporales colores amarillos como de un 5%, pero nada concreto. Cuando evaluamos el perfil T-SNP, podemos ver que el ojo derecho y el ojo izquierdo tienen una simetría parecida. Y en este caso es posible que esté tilted, porque cuando observamos el nervio óptico en la distribución horaria y el RNFL,
Vemos ahora 7 en el ojo izquierdo, un grosor de 140 y ahora 5 respectivamente en ese mismo ojo, una leve disminución de grosores. O sea que es posible que este RNFL estemos hablando de un paciente levemente tilted. Ante la sospecha de un paciente, y vuelvo atrás, con muchos rangos rojos, en la parte de los números, vamos a las células ganglionares. ¿Qué está pasando? Veo colores cálidos en la topografía, con una buena distribución, y bueno, efectivamente no hay daño. Las células ganglionares de la mácula se han mantenido sumamente bien. Vemos topografía, colores cálidos, alas de mariposa. Mapa de desviación, algunos cambios temporales. 24-2, 100% normales. Actividad ganglionar en las células de la mácula, 100% normales. Vamos a hacer una curva, todas las presiones por debajo de 15. Esto no es glaucoma y la base normativa nos decía que sí. Ojo. Y para finalizar, algunos puntos clave que quiero que llevemos a la casa, pues primero la correlación de la evaluación por OST de RNFL y células ganglionares tiene mucho valor en detectar glaucoma temprano. Luego, entender la topografía normal del RNFL nos va a hacer cada vez más independientes de la base normativa. Y esto es algo que tenemos que tener claro, principalmente en los casos donde los daños funcionales y los daños estructurales no nos compaginan. Y esto es parte de nuestro diario vivir. El glaucoma prefiere el daño de la mácula inferotemporal. Tenemos que incluir en todos nuestros pacientes con campos visuales 24-2 sin defectos funcionales asociados a defectos estructurales, un campo visual 10-2 estímulo 3, para detectar estos patrones de defectos o escotomas dentro de los 2 grados. Y por último, la evaluación estructura-función del glaucoma está en constante evolución. Lo que hoy sabemos, mañana cambiará. O sea que debemos actualizarnos constantemente. Muchas gracias, doctor, por su invitación. Muchas gracias a la doctora Rachel Pichardo por ayudarme también con la edición de esta presentación. Gracias, Patricia. Vamos a dejar de compartir pantalla para tener un conversatorio sobre esto del OCT. Sabes que uno crece en la era donde no existía el OCT, sino que teníamos que dibujar cuidadosamente nuestras papilas y luego, así era que luego vino la fotografía y luego vino, claro, el OCT que cambió toda la forma en que manejamos el glaucoma. Pero hay varias preguntas prácticas y empezamos con la frecuencia con la que se debe ordenar o realizar una tomografía de coherencia óptica. ¿Cómo lo haces en un paciente ya con el diagnóstico de glaucoma o para detectar o excluir el diagnóstico? ¿Cómo manejas la situación? Por supuesto, cuando se levanta la sospecha de glaucoma en el consultorio, se le envía al paciente una batería de análisis, de estudios diagnósticos. El OCT, yo tengo por ley que cuando sale fuera de la base normativa algún rango debe repetirse. Yo hago 2 tomas ante un OCT anormal en el mismo momento, el mismo día. Toma de capa de fibras nerviosas, toma de células ganglionares 2 veces, porque incluso haciendo el OCT el mismo día al mismo paciente, la base normativa puede interpretarlo diferente y algo que estaba verde puede aparecer en una segunda toma como amarillo e incluso rojo. Siendo la mácula uno de los cortes que más me gusta porque es repetible y no tiene la emergencia de los vasos sanguíneos, como hablábamos en el RNFL, que muchas veces da muchos falsos negativos y positivos. Esto es el primer intento, OCT, campo visual, paquimetría y gonioscopía como la evaluación general del paciente. El OCT yo lo repito a los 9 meses, no al año. Es una forma de acelerar el proceso de seguimiento del paciente y no perderlo porque los pacientes se pierden. Y el campo visual, dependiendo de la sospecha, en el primer año yo hago 4 campos visuales, 4 cada 3 meses para que el GPA ya pueda tomar a final del año un campo visual como base para la comparación y las evaluaciones posteriores. No se escucha, doctor.
lo que es el patrón preferido de práctica o preferred practice pattern, miras, el paciente detectas o estableces la sospecha, luego el seguimiento es cada 3 meses, ¿verdad? Vas a estar mirando el paciente cada 3 meses y al noveno, es decir, a la tercera visita le vas a mandar a repetir el OCT. Bien, en el campo visual, ¿vas a hacer un 24-2 de entrada o siempre vas a hacer también el 10-2 de entrada? De entrada hago un 24-2. Si los daños estructurales en este paciente se enfocan en un daño macular de células ganglionares, preservando los poros superior e inferior, yo hago un 10-2 de manera obligatoria. O sea, si hay actividad macular y no hay actividad en los polos, hago un 10-2. Sin embargo, usualmente cuando hay actividad, adelgazamiento del RNFL en los polos superior o inferior, hay un arcuato o un escalón. Entonces eso ya yo lo puedo ver en el 24-2, realmente no lo puedo ver en el 10-2. Y ya en el 24-2 la imagen funcional corresponde con el daño en el nervio óptico. O sea que solamente cuando hay actividad macular en ausencia de actividad de RNFL. Y esto va a ser por la conferencia que viene ahora. Luego estableces que tiene o sospecha de glaucoma o glaucoma vera. Y vamos a decir que en esa visita del noveno mes, ya bajo tratamiento, hay un deterioro en tu OCT y en tu campimetría. ¿Cuál es tu próximo paso? Bueno, la curva de presión horaria para mí ha sido de gran ayuda porque le puedo explicar al paciente qué es lo que está pasando. Usualmente son pacientes que no tienen ningún síntoma. Entonces, si la presión, una vez establecida la piometa de este paciente, con el diagnóstico nuevo de progresión, yo me propongo con el paciente, con la curva de presión horaria, la cual lo que hago es un promedio de la curva de presión horaria, hago cuáles son los rangos más grandes de fluctuación y les explico que no solamente quiero bajar el promedio con cualquier terapia nueva, ajustada o cirugía, sino que quiero disminuir el rango entre el promedio y el valor más alto durante 24 horas. Porque la fluctuación se ha visto que no solamente la presión per se es lo que hace esa vulnerabilidad en los polos. Entonces me planteo a los 9 meses, hay progresión, ¿qué estamos haciendo? Monoterapia, 2 terapias. El SLT para mí ahora mismo es first line treatment. Yo estoy haciendo SLT en todos los ángulos que me lo permitan, incluso antes de introducir cualquier medicación tópica. O sea que automáticamente el paciente me llega con alta sospecha, yo empiezo con el SLT. Y si a los 9 meses aún progresa, puedo repetir el SLT, aún haya dado 360 grados de 120, de 110 a 120 spots, o puedo inducir e incluir más medicación. Si SLT no funciona, medicación no funciona, depende. Si es un ángulo estrecho, clear lens extraction, y valoramos con el paciente las opciones quirúrgicas. Recuerdo en la visita que hiciera el doctor Juan Sanpaulesi, que él abogaba mucho por el SLT de entrada, como la primera línea de tratamiento, sabiendo que muchas veces te ganaba 5 años sin terapia y todavía al 5.º año podías tener que repetir la SLT y todavía ibas con ventaja. Y además citó el famoso estudio donde se demostró que había mejor respuesta a los análogos de prostaglandina cuando tenían SLT previo que cuando no lo tenían. O sea que hay razón de más para tener el SLT allí. Luego viene el tema del campo visual que realmente está amenazando la visión central. ¿Y qué significa eso para ti? Bueno, por alguna razón hay pacientes con glaucoma que tienen la zona de vulnerabilidad macular inferotemporal más vulnerable que otros, porque hay muchos glaucomas que respetan las células ganglionares maculares. Y es ahí donde todavía tenemos que determinar cuál es el glaucoma que me afecta a los polos y que funcionalmente afecta solamente la parte arcuata y los escalones, y cuál es el glaucoma que afecta a los polos empezando por una alteración macular. Ahí hay diferencias clínicas y esto va a complejizar el diagnóstico de glaucoma, aún siendo ya sea abierto, cerrado, los picos, las fluctuaciones. Pero definitivamente el daño macular debe de ser registrado por un 10-2 para nosotros poder ver si hay algún cambio y qué está sucediendo. Todavía yo no tengo una causística muy alta, pero la voy a empezar a hacer para ver cómo puedo correlacionar los diagnósticos.
Sabes que vivimos en un país caribeño donde tenemos características raciales con una predominancia afroamericana. Yo sé que has estado en el hospital y yo simplemente quisiera oír de ti las observaciones que tienes, cómo se manifiesta el glaucoma en nuestro medio, sobre todo a nivel hospitalario, y cómo lo ves quizás cuando estuviste haciendo el fellow en pacientes de anglosajones, pacientes de raza europea, en comparación a lo que estamos dando en los pacientes hospitalarios. ¿Cuál es la diferencia? Para mí fue impresionante empezar la práctica privada y notar ese cambio brusco, un cambio brusco sobre la manifestación clínica de un glaucoma hospitalario y las manifestaciones clínicas de un glaucoma que no lo era, que era de clínica. Y yo pienso que el glaucoma en el hospital sucede en pacientes que no tienen una constante demanda de una visión específica, una buena visión, y no se dan cuenta de los cambios. Son pacientes que de repente duran varios meses con molestias y que no acuden a una consulta. Esto sumado con un glaucoma agresivo, porque hay glaucoma de raza negra que en cuestión de años, 1, 2, 3 años, puede tener una progresión en la excavación que produce una visión tubular y que declara al paciente legalmente ciego en poco tiempo. O sea que definitivamente la raza, al igual que la oportunidad del paciente de darse cuenta que tiene un problema, o la oportunidad del paciente de darse cuenta que los ojos pueden enfermarse y que hay ceguera que no se cura. Muchos pacientes con glaucoma llegan al consultorio diciendo, bueno, ya me toca curarme, opéreme. Ok, no es catarata, es una enfermedad que no es curable y muchas personas tienen todavía la idea de que todas las cegueras son curables y esta no lo es. Y eso pasa mucho en el personal hospitalario. Gracias, Patricia, con eso y por las limitaciones de tiempo. Me despido en este momento, no te me vayas porque viene algo que es muy pertinente a lo que acabas de decir de la práctica hospitalaria. Ha sido una conferencia magistral, yo te lo agradezco y le damos paso a nuestro querido Julio Navarrete con su segmento. Foro de residentes en ICAPS, franja ocular. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segmento del Foro de Residentes. Antes de presentar al doctor que va a presentar, quisiera agradecerle a la doctora Franco y felicitarla porque una clase que ha resumido un tema que para cualquier residente en formación y oftalmólogo general puede resultar complejo, pero lo ha hecho de excelente forma. De igual manera, me encantó la discusión con el doctor Valle y las opiniones impartidas, y aquí abrimos la puerta hacia un tema que es, pienso yo, de los que más saca de confort a los glaucomatólogos y a los oftalmólogos generales. Es ese paciente que no sabemos dónde ponerlo. Es ese paciente que no sabemos si tiene glaucoma, todavía no lo tiene, lo va a tener en el futuro. Es ese sospechoso de glaucoma al que estamos siguiendo muy cercanamente, porque como dijo la doctora Franco, si nos descuidamos con ese paciente, todo se puede ir muy mal. Y luego tenemos el otro caso. Tenemos el paciente que tiene la presión elevada, pero no tengo justificación clínica para decirle tiene glaucoma. Y un caso aún más complejo es el paciente donde tenemos glaucoma, está empeorando, pero la presión está normal. ¿Qué hacer con esos pacientes? Y aquí es donde nuestro residente, el doctor Yamil Poletti, toma el reto de asumir este tema y presentárnoslo el día de hoy. Yamil, bienvenido. Muchas gracias por la presentación, Julio. Para mí es un honor presentar este tema. Es un tema que me parece muy interesante, ya que es todo un arte el manejo de la hipertensión ocular, así como también el diagnosticar un glaucoma normotenso. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar al tema y a comenzar. Entonces, a manera general, vamos a dividir esta clase en 5 puntos, donde vamos a dar una breve introducción. Luego vamos a pasar ya a hablar de la hipertensión ocular y algunos estudios que aportaron una información muy importante. Luego pasaremos ya a hablar del sospecha de glaucoma, cómo lo definimos, algún algoritmo que podemos seguir.
Y de ahí viene el tema de glaucoma normotenso. Igual, cómo lo vamos a definir, cómo lo vamos a manejar. Y para terminar la clase, dejaré algunos puntos que me gustaría que todos pudiesen llevarse a casa. Entonces, primero que nada hay que saber que el glaucoma es una enfermedad, una neuropatía óptica, que se caracteriza por una remodelación de la cabeza del nervio óptico que tiene unas características típicas. En este caso vemos un nervio normal, que cuando ya se torna un nervio glaucomatoso, vamos a ver algunos cambios muy característicos, tanto a nivel estructural del nervio, como también a un nivel funcional, como vemos ahí en el campo visual, que la doctora muy bien ha explicado en la presentación previa. El glaucoma es considerada la segunda causa más común de ceguera mundial. Y a nivel mundial se ha estimado que el 7% de la población presenta ceguera bilateral debido a esta enfermedad. Todo esto nos hace ver que es importante reconocer qué pacientes tienen riesgo de desarrollar esta enfermedad para nosotros poder tener una detección temprana y dar un manejo adecuado de esta patología. Entonces, comenzando por el tema de hipertensión ocular, la hipertensión ocular se va a definir como ese paciente que nos llega con una presión que se encuentra elevada según se ha basado por la media, ya luego de que se ha estudiado muchos valores, se estima aproximadamente de 21 milímetros de mercurio. Pero esta presión elevada se va a asociar a una ausencia de daño estructural, como vemos ahí un nervio totalmente normal, un OCT que se ve muy bien, y también en ausencia de un cambio funcional. Ahí vemos un campo visual que está perfectamente nítido. Entonces, se estudió la prevalencia de estos casos de hipertensión ocular. Y en algunos estudios que se hicieron, por ejemplo, en una población de mexicanos y americanos, se encontró que el porcentaje era de 3.56%. Algo similar se había visto en un estudio en australianos, en el que se encontró una prevalencia de 3.7%. Acá viene un estudio que a mí me pareció muy interesante, básicamente por el tipo de población que encontramos acá nosotros en el hospital, que es un estudio que se llama el Barbados Eye Study, que hizo un estudio en la población afrocaribeña. Y acá vamos a ver que la prevalencia de hipertensión ocular en esta población es 4 veces mayor de lo que se puede ver en los estudios previamente mencionados. Ahora, esto, tratando de buscarle una explicación del por qué, nos vemos atrás a la historia y ver cómo es la migración de los esclavos que vienen desde el África hacia las Américas. Y podemos ver que el área del Caribe, donde dice West Indies, es uno de los lugares en el que hubo mayor migración de estas personas. Y es quizás por ese motivo que podemos ver una prevalencia de hipertensión ocular alta en los afrocaribeños, al igual que se evidencia en los continentes africanos, en el continente africano. Un estudio en Framingham también mencionó de que la presión intraocular puede variar según la edad, viéndose que en menores de 65 años, tan solo el 6.2% presentaban una presión por arriba de los 21 milímetros de mercurio, mientras que los mayores de 75 ya ese porcentaje iba creciendo hasta un 8.7%. ¿Qué tenemos que hacer cuando evaluamos un paciente? Al igual que cualquier otra consulta médica, es importante juega un rol muy importante en la historia clínica y la evaluación de este paciente, ya que, número 1, debemos descartar que no haya una causa secundaria de por qué nuestro paciente tiene la presión elevada. Puede ser, por ejemplo, por un trauma ocular que haya producido un ifema, como vemos en la imagen, el uso de algún medicamento, como lo son los corticoides, o, por ejemplo, si ese paciente tiene una uveitis. De hecho, se dice que es una buena práctica también medir la presión intraocular en varias ocasiones, ya que algunas veces puede deberse que el resultado se da por la persona que manipula el aparato para medir la presión, el tonómetro, o también puede ser por el mismo tonómetro, porque los diferentes tonómetros nos pueden dar valores muy distintos. Este es un estudio, el Ocular Hypertension Treatment Study, que para mí es uno de los estudios que dio muchísima información para nosotros los oftalmólogos. Yo quiero que vean el área donde está resaltada ahí. El objetivo más principal de este estudio fue predecir qué pacientes que tenían esta hipertensión ocular iban a desarrollar un glaucoma primario de ángulo abierto. El estudio definió estos puntos que les presento aquí. Comenzando primero por el espesor corneal, se vio que el grosor corneal central de 555 micras o menos significaba 3 veces más riesgo de progresión a glaucoma a los 5 años. Asimismo,
los pacientes con edad avanzada tienen mayor riesgo a convertir una hipertensión ocular a un glaucoma. La presión intraocular elevada también se registró y se evaluó que había un riesgo relativo de 1.1 por cada milímetro que se iba de presión que iba aumentando. Asimismo, en el estudio de campo visual, también la desviación estándar podía indicarnos si es que hay un mayor riesgo de progresión. El nervio óptico, si es que tenía una excavación mayor, o si es que había una aparición de la hemorragia de disco óptico, la cual aumentaba en 2,6 veces más el riesgo de desarrollar un glaucoma. En el estudio del OHTS, también mencionaron que la raza podría jugar un rol como un factor de riesgo. Sin embargo, solamente se vio de una forma significativa en un análisis univariado. En este análisis lo que se vio es que la raza negra podía tener hasta 4 veces más probabilidades de desarrollar un glaucoma primario de ángulo abierto cuando se encontraba con una hipertensión ocular. Otros factores que también se habían asociado pueden ser la miopía, la diabetes, migraña o la presión arterial. Sin embargo, estos no fueron totalmente confirmados en este estudio. Acá les presento una tablita resumen en lo que vemos que según el OHTS, si nosotros tuviésemos un paciente que se encuentra con una presión de 24 y un espesor de 555 micras y que se encuentra entre 555 y 588, ese paciente tiene el 10% de esos pacientes convertían a glaucoma primario de ángulo abierto. Un estudio europeo recolectó estos datos y los unió a los suyos, teniendo esta tabla un poco más actualizada y que podemos, digamos, extrapolarlo a la población en general, en el que vemos que esos mismos valores, vamos a ver que es un 4% de los pacientes que se encuentran en los valores ya mencionados. Esta es una tablita que la realizó Mansberger, en el que con los datos de estos dos estudios, el OHTS y el europeo, se pudo estimar el riesgo de progresión dentro de 5 años. Como vemos ahí, se mencionan los puntos ya previamente mencionados como factores de riesgo y se les colocó un puntaje y luego se podía hacer una estimación de cuál era la probabilidad de que nuestro paciente desarrolle un glaucoma dentro de 5 años. Eso me parece de gran importancia y que todo residente incluso podría tener en su consulta para poder guiarse cuando tenemos un paciente con una hipertensión ocular que tiene un riesgo de desarrollar el glaucoma. Entonces, ¿cómo nos vamos a manejar con eso? El manejo siempre se repite en todas las exposiciones que se habla de glaucomas, que tiene que ser individualizado en el paciente. Entonces, basándonos en la tablita previamente, vemos que nosotros podemos estratificar a nuestro paciente y ver si él tiene un alto riesgo, un riesgo moderado o un riesgo bajo. Al paciente con riesgo moderado a alto se le debe educar sobre el riesgo de la progresión y los posibles riesgos y beneficios que podrían traer el tratamiento. Entonces, por ejemplo, en el estudio del OHTS se vio que el uso de tratamiento en los pacientes con hipertensión ocular que tenían este riesgo, se iba a reducir en un 50% en la tasa de progresión de los pacientes si es que se les iniciaba tratamiento en un momento adecuado. Por ejemplo, en el periodo de 5 años, el 9% de los 9.5% de los pacientes que fueron observados progresaron a glaucoma, en comparación al 4,4% que fue el grupo de los tratados. ¿Cómo debemos hacer un seguimiento en nuestros pacientes? Este también se va a basar en la misma tabla que había mencionado previamente. Cuando tenemos un riesgo bajo o moderado, el examinador puede ser examinado al paciente una vez al año, por ejemplo. Pero si nosotros ya tenemos un mayor riesgo, no está de más que el paciente deba citarse cada 6 meses. Pasamos ya luego al tema de sospecha de glaucoma. Acá les presento una imagen de un juego muy conocido. Acá tenemos un glaucomatoso entre nosotros. Es decir, que nosotros tenemos que sospechar siempre de nuestros pacientes y ver bien ese nervio óptico cuando estamos en la oficina con nuestro paciente. Bien, la Sociedad Americana define en la sospecha de glaucoma como lo siguiente: como una apariencia sospechosa del nervio óptico en ausencia de un defecto del campo visual, como una apariencia sospechosa en la capa de fibras nerviosas, pero con una ausencia nuevamente de un defecto en el campo visual, o un defecto de campo visual que sea subjetivo al glaucoma, pero no hay ningún cambio subjetivo en el nervio óptico. Para el abordaje de un paciente con sospecha de glaucoma, se formuló este algoritmo también realizado por la Sociedad Americana,
donde habla que cuando tenemos una sospecha de glaucoma tenemos que hacernos una pregunta. ¿Este paciente es de alto riesgo o no es de alto riesgo? Si el paciente no lo es, como mencionamos antes, el seguimiento lo podemos hacer a los 12 meses. Pero si el paciente ya entra dentro de la definición de alto riesgo, es importante valorar el riesgo y beneficio de iniciar un tratamiento en él. Si se decide tratar, lo que se va a realizar es si se decide no tratar, mejor dicho, lo que se va a hacer es un seguimiento en menos de 12 meses. Pero si se trata, primero es importante establecer una presión intraocular meta. Y de eso va a depender cómo vamos a seguir a nuestro paciente. Si el paciente no llega a la PIO meta, lo que se tiene que hacer es una evaluación continua y se puede considerar si es que hay que ajustar el tratamiento hasta que una vez se logre llegar a esa presión. Si el paciente llega, ya se puede hacer un seguimiento luego de los 12 meses. Ahora pasaremos a hablar sobre el glaucoma normotenso. El glaucoma normotenso o de tensión normal es una neuropatía óptica caracterizada por la presión estadísticamente normal, es decir, menor de 21 milímetros de mercurio, pero vamos a encontrar estos cambios estructurales y funcionales característicos de un glaucoma. La prevalencia de este también se estudió, se hizo el Beaver Dam Eye Study, que encontró una prevalencia. Se dice que el 32% del total de pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto tenían una presión por debajo de los 22 milímetros de mercurio. Luego el Early Manifest Glaucoma Trial habló de que había una prevalencia del 52% de los pacientes que tenían glaucoma primario de ángulo abierto. Y acá es donde viene un dato muy, muy interesante. En un estudio que se hizo en Japón, se evidenció que había, por ejemplo, de una prevalencia de glaucoma primario de ángulo abierto era de 3,9%. Y de estos, el 92% de los sujetos tenían una presión por debajo de 21 milímetros de mercurio. De hecho, la presión media que se halló era de 14,5 aproximadamente. En Up to Date se menciona que en el continente asiático, por lo menos el 40% de la población tiene un glaucoma normotenso. Ahora volvemos a ese estudio que habíamos mencionado antes, el Barbados Eye Study, habla de que en los afrocaribeños hay un porcentaje muy similar de 47,8%. Cuando hablamos de la patogenia, cómo es que se produce este glaucoma normotenso, realmente no se encuentra del todo comprendido. Se habla de que pueden haber factores genéticos, como el gen de OPA1, factores vasculares, por ejemplo, una presión diastólica baja o una presión sistólica baja también, que explica como que no hay una perfusión reducida en los elementos de la glía del nervio óptico y eso lo vuelve más susceptible a presiones quizás más bajas. Y también se piensa que puede haber algunos factores autoinmunes, ya que se han encontrado anticuerpos serológicos elevados en este tipo de pacientes. Las manifestaciones clínicas que vamos a ver van a ser muy similares a las de cualquier otro glaucoma primario de ángulo abierto. Lo que vamos a poder evidenciar característico con más importancia es la hemorragia de disco, ya que es más común encontrarlo en un glaucoma normotenso. A menudo es bilateral, sin embargo, la afectación puede ser asimétrica y se va a ver más avanzado el glaucoma en el ojo que presenta una presión más elevada. Se sugiere que puede haber dos tipos de glaucoma normotensivo, uno esclerótico, en el que se va a ver una palidez del nervio, y uno isquémico, que es el que vamos a ver esos notch o muescas focales en el borde neuroretiniano. Para el diagnóstico es importante que se haga primero, que se mida bien la presión intraocular del paciente a través de una tonometría de aplanación y en varios momentos. Ahí es donde se puede hacer la curva diurna, por ejemplo, como mencionaba la doctora previamente. O también se puede hacer un eye care home mandando al paciente a casa con un tonómetro que nos pueda indicar cómo maneja las presiones el paciente durante el día. Si es que no se puede hacer eso, también lo que se puede hacer es citar al paciente a consulta desde muy temprano y hacerle una medida continua para ver más o menos cuál es la fluctuación de presión que este paciente pueda tener. En esta tablita de acá presento, por ejemplo, algunos hallazgos que nos pueden indicar de que quizás no nos encontramos frente a un glaucoma normotensivo, sino que puede ser otra cosa, como por ejemplo, si es que vemos que no se respeta, si es que vemos que respeta el eje vertical, si es que hay una pérdida inexplicable de la visión de la agudeza visual o una discromatopsia desde muy temprano,
o una palidez del nervio muy marcada. Entonces podemos ver, por ejemplo, algunos diagnósticos diferenciales, que pueden ser las drusas del nervio óptico, puede ser una neuropatía óptica isquémica anterior, deficiencia de vitamina D, entre otras cosas. Nuevamente, el manejo, como se mencionó antes, debe ser individualizado. No existe una fórmula de cuál es el objetivo ni cómo hay que manejar al paciente. Siempre uno tiene que basarse en la gravedad de la enfermedad, en la presión intraocular y en la edad del paciente. Se habla de que por lo menos lo que se debe buscar es reducir en al menos un 30% para nosotros poder retrasar la progresión de la enfermedad en un glaucoma normotenso. Ahora bien, para llevar a casa, básicamente lo que me gustaría que todos los que estén viendo esta presentación se lleven consigo sería, número uno, los factores de riesgo que el OHTS muy bien nos brindó. Esa tablita que mencioné previamente, que nos va a ayudar a certificar a nuestros pacientes y poder determinar cuándo le vamos a dar tratamiento al paciente, cuándo lo vamos a observar, qué tan seguido lo vamos a ver. Es una tablita que yo siento que da muchísima información y es muy práctica. Nuestro algoritmo de cómo manejar la sospecha de glaucoma, basándonos nuevamente en un paciente con alto o bajo riesgo. Y luego las características del glaucoma normotensivo, que es por ejemplo la hemorragia de disco y ese notch que puede aparecer en el margen, en el anillo neuroretiniano. Así también como recordar que siempre el manejo tiene que ser individualizado de cada paciente, según la gravedad que tiene el paciente, la edad, la raza, puede ser también la historia familiar de glaucoma. Quiero agradecer a la oportunidad de poder estar aquí con ustedes, una pequeña fotografía de todo el equipo acá del Hospital Elías Santana, y dejarles una pequeña frase que a mí me gusta mucho, que es: cuando aprendamos a soñar despiertos, no querremos volver a cerrar los ojos. Los invito a todos a soñar, a seguir cumpliendo sus sueños, a todos los que están en esta bonita etapa de formación para llegar a ser oftalmólogos de éxito y ayudar a nuestros pacientes en la prevención de la ceguera. Muchísimas gracias. Estas son las fuentes de donde he preparado las clases del día de hoy. Y eso sería todo de mi parte. Yamil, no dejes de compartir y pasa a la tablita precisamente de la puntuación. Porque yo quiero que le expliques, porque son tantos números y columnas, ¿en qué consiste el uso de la tablita? ¿Cuándo te das un punto, 2, 3, 4? Claro. ¿Y en base a qué características? Es algo sencillo, no te va a tomar más de un minuto. Sí, perfecto. Déjeme que voy a poner la diapositiva donde sale más grande. Entonces, como le digo, esta tabla la realizaron el doctor Mansberger, que fue a raíz del pool de información que se obtuvo con la OHTS y el estudio europeo para estimar la progresión dentro de 5 años. Entonces, los factores que habíamos mencionado previamente son los que se incluyen en esta, y se le puso un puntaje del 0 al 4, y luego se hacía una sumatoria, y a partir de eso nosotros podemos ver cuál es el porcentaje y el riesgo de progresión. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí la edad, la presión intraocular promedio, el espesor, el grosor central corneal, el índice de copa disco vertical y la desviación estándar que podemos encontrar en un campo visual del paciente. Entonces, podemos hacer un ejercicio. Tenemos un paciente que tenga 45 años con una presión que nos venga, si hablamos de hipertensión, por ejemplo, un paciente con una presión en 24 y que tiene un espesor corneal de 551 con una excavación de 0,5, que es lo típico donde uno dice eso no es. Entonces de ahí ya más o menos estamos llegando a un puntaje de 7 y le mandamos un estudio que salga, por ejemplo, en un 2, ya le podemos poner un 9. Entonces ahí yo ya sé que en 5 años el riesgo de que mi paciente desarrolle glaucoma es del 15%. Entonces, si volvemos a la tabla donde se hacía el pool, el promedio es de un 4%, o sea, un 15% es un porcentaje bastante significativo. Yo podría considerar ya hacerle un seguimiento a mi paciente y ver si es que yo deseo iniciarle tratamiento según lo que yo voy viendo en ese seguimiento que le vamos dando, ¿no? Entonces, cada uno de esos parámetros, la edad, la presión, el espesor, tiene una puntuación y abajo las sumas y eso te da la característica de riesgo. Ahora quisiera... Ajá. En el cuadro lo que he hecho es justamente encerrar ahí en esa línea rojita cómo es la sumatoria de los puntajes y el porcentaje que está estimado para que progrese. Muy bien. Entonces ahora deja de compartir y vamos a hablar precisamente de la hipertensión ocular
vamos a invitar a la doctora Franco que entre también en la discusión. Decía Anderson que si tienes un paciente con hipertensión ocular, es decir, no tiene daño en OCT y tampoco en la campimetría, 1 en 20, luego dijeron que era más frecuente, iba a desarrollar glaucoma. Entonces aquí viene el tema. ¿Cuándo vas a tratar a un hipertenso ocular? ¿Lo vas a tratar a todos o vas a esperar que tenga daño? ¿O cómo decides cuál hipertenso va a recibir tratamiento y cuál no? Patricia. Bueno, primero la historia familiar. En la semiología, cualquier paciente hipertenso ocular que tenga un papá con glaucoma, para mí será un glaucoma. O sea, cualquier pariente cercano que tenga glaucoma es un red flag. Segundo, tal vez soy muy agresiva, médico joven, yo le diera SLT a todos los pacientes hipertensos oculares. Yo pienso que es un procedimiento, y no tengo ningún interés comercial, pienso que es un procedimiento muy cómodo para el paciente, indoloro, que cuando se realiza correctamente las presiones intraoculares responden y bajan hasta un 20%. Y si los ángulos me lo permiten, si fuera yo hipertensa ocular aún sin cambios, yo aplicaría un SLT para ver qué respuesta me da y tener presiones más bajitas, y daría un seguimiento de 2 veces al año, no menos. Luego de que el paciente ya tiene glaucoma, y vimos que es un porcentaje que a medida que va avanzando en edad, y yo le decía a Yamil cuando preparaba su conferencia, yo te puedo dar varios casos que cuando la presión está por arriba de 30, óyeme, pero es que es seguro que va a pasar algo. Claro. O sea, yo espero y te digo hipertensión ocular y tengo paciencia y tolerancia, pero cuando pasaste de 30, y de nuevo enseñanza de Andy, es que las probabilidades de que pierda la visión y a veces en menos de 72 horas son altísimas. De manera que usted, incluyendo cuando es una presión sobre 30 en un postoperatorio de catarata, o lo que tiene la obligación de reducir la presión intraocular. Y ya vimos que la preferencia de la doctora es la SLT, siguiendo por el análogo de prostaglandina, que sería su segundo tratamiento. Entonces hay una mezcla, Patricia, de genética, como vimos la parte afroamericana, y también en la asiática, específicamente en Japón, que te hacen un glaucoma de presión baja, normotensos. Aquí cuando nos hacen estudios de investigación nos dicen, bueno, busquen pacientes con presiones más por encima de 23 para el estudio, es que aquí no los hay. Aquí hay, pero son las excepciones. La mayoría ya tienen una excavación a los 30 años con presiones de apenas 18 milímetros de mercurio. ¿Y cuál ha sido tu experiencia con ello? Entonces, ¿cómo ajustas la presión meta para esos pacientes que tienen presiones bajas? Bueno, los factores de riesgo para el cupping del nervio óptico, ahora se están haciendo muchos estudios con la diferencia entre la presión intracraniana, punción lumbar, y esa presión que maneja el nervio óptico en sus meninges, contrarrestada con la presión que maneja el nervio óptico intraocular, se está comparando, se están haciendo asociaciones también con la apnea del sueño y muchos de estos factores que pueden estar provocando hipotensión vascular y por lo tanto isquemia en el nervio óptico. Si no hay rastros de presiones altas, tenemos que buscar los factores vasculares, hasta espasmos vasculares que estén disminuyendo la oxigenación del nervio óptico. En estos países asiáticos, el diagnóstico de normotenso, ahora con el iCare Home y muchas de las técnicas, también tenemos que considerar la prueba de hídrica, que muchas personas después de un ayuno toman 1 litro de agua, se observa el aumento de la presión intraocular porque es posible que no se estén detectando. Muchos glaucomas normotensivos son diagnosticados como tal porque estas fluctuaciones no se detectan. Los pacientes con ángulos estrechos muchas veces durante 24 horas nunca hacen un pico de presión y en un momento X, en una actividad nocturna, hacen picos y es en estos picos que sucede el cupping y nunca encuentran el pico, principalmente en asiáticos que tienen ojos pequeños. Entonces ahí habría que ver cómo vamos a terminar
de saber qué es realmente normotensivo o si son picos que no se están detectando y complementarlo con el tema de la hipoxia del nervio óptico. Gracias, Yamil, gracias Patricia, ha sido un ICAP espectacular, le estoy muy agradecido, esto va a dar muchas vueltas, yo les voy dentro de los estudiantes de glaucoma. Muchas gracias a los dos. Gracias. Pasamos ahora a un segmento de última hora. En ICAPS Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Pues ya es sabido por todos que salieron las vacunas. Ya hay 35 millones de norteamericanos que están vacunados. La semana que viene llegan las vacunas a República Dominicana. Ya se están colocando en Argentina, en Chile, en algunos de los países sudamericanos también. Puerto Rico ya empezó dentro del personal sanitario la campaña de vacunación. Y mi mensaje de última hora es, porque todos me preguntan, ¿cuál vacuna es la que me debo poner? Y la respuesta, con el corazón en las manos, con los conocimientos de medicina basada en evidencia del doctor José Gegún, de Joaquín Fernández y todos los que han estado dándole seguimiento al COVID-19, es que usted se debe poner la vacuna que le ofrezcan, porque el problema no es solamente suyo, sino de toda la sociedad. Si nosotros elevamos el número de personas que están inmunizadas contra el COVID-19, tendremos la esperanza de poder detener esta campaña. Y ahí cito un comentario que hiciera Anthony Fauci cuando le preguntaron a él que si, ¿por qué vacunarse? Porque si uno dejaba que la enfermedad corriera, pues entonces finalmente iban a salir todos vacunados igual. Y la respuesta de él, con una risa en el fondo, dice, pero qué absurdo. A ver, en Estados Unidos apenas tenemos 35 millones de personas infectadas. Luego ya llevamos 350,000 muertos por COVID-19. Y si queremos esperar a que lleguemos a la totalidad de la cobertura, es decir, que el 100% esté vacunado, vamos a tener que multiplicar en estos momentos por 3 o por 4 el número de muertos. Estamos dispuestos a tener 1,5 millones de muertos para no tener que ponernos la vacuna, o lógico que no. Lo correcto es que se vacunen para que entonces por lo menos la mayor parte de la población esté inmunizada. Y hoy día hay otra razón por la cual la deben hacer, porque es que no va a poder viajar ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni entre muchos de los países de América Latina, a menos que no demuestre su carta de inmunización, igual que hacíamos con la fiebre amarilla. En resumidas cuentas, la única manera de terminar esta pesadilla es si nos vacunamos. Olvídense de los comentarios de conspiraciones, de las ideas de que el chip que le van a inyectar, todo eso se ha desmentido y se ha demostrado que es científicamente imposible que inyectando a través de una vacuna, un ARN mensajero, usted pueda cambiar el ADN de su persona. Eso no puede ocurrir. De manera que tampoco tenemos la manera de cambiar el ADN de ninguna. Ojalá pudiéramos pues, hacerlo para eliminar todas las enfermedades hereditarias, pero hasta el día de hoy, lamentablemente, la ciencia no ha logrado hacer eso. Por ende, la seguridad de las vacunas ha sido harta demostrada por la FDA. Y también de último minuto es que hoy justamente la FDA aprobó algo que en América Latina ya conocíamos, que eran las propiedades de la ivermectina en la protección que nos brinda contra la neumonía a aquellos que están infectados con el COVID-19. De manera que vacunémonos. Recuerden que es importante actuar no de acuerdo a las pruebas, sino a los síntomas que da esta enfermedad, que son disnea, falta de respiración, depósitos sueltos, fiebre, anosmia. Y cuando tenemos esos síntomas, por favor, no esperen a la prueba, empiecen el tratamiento de protección a los pulmones para evitar una tragedia. Con esto me despido y le doy las gracias a este hermoso grupo de colaboradores y los invitamos a nuestro próximo segmento. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.